tothom, soc la doctora Sílvia Treviño, coordinadora de Becus Salut. Dins del programa de Salut i Càncer volem oferir-vos una entrevista amb el doctor Marc Crego, que és especialista en urologia, cap de servei de l'Hospital de Granollers i membre col·laborador del Servei d'Urologia de la Clínica Corachan. Ell ens parlarà sobre la salut i higiene dins l'aparell urogenital a l'home. Marc, com estàs? Hola, Sílvia. Bé, una de les coses que volem informar és que, sobretot, aquestes xerrades van encarades a poder tenir petites nocions sobre la salut i la higiene, aquesta vegada, de l'home i de la dona en el que respecta al tema urològic. Com és una xerrada que possiblement podrem difondre més enllà de Catalunya, las preguntas te las voy a hacer en castellano, Marc. Perfecto. Y también pedir disculpas si en algún momento, como los dos hemos hablado en catalán, si cambiamos de idioma, que todo el mundo nos acepte las disculpas. Bueno, estamos en el mes de noviembre, que el mes de noviembre, en este caso, cuando se está realizando esta entrevista, hay un movimiento que es el Movember, que sobre todo es enfocado al tema del cáncer de hombre. Nosotros esta charla, esta entrevista, la vamos a meter dentro del programa de Becus Salut, la prevención y la adaptación en enfermedades oncológicas a través del baloncesto. Y en el hombre, una de las cosas que nos puede preocupar, ya no hablando de cáncer, sino de salud, sería la salud urogenital de los más jóvenes. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, si estamos hablando de los más jóvenes, sobre todo desde el punto de vista urológico, yo creo que algo a destacar, sobre todo hoy en día, son las enfermedades de transmisión sexual. Hay que tener en cuenta que la franja de edad en la que más ha aumentado esta patología es en los 12-14 años. Entonces, por eso sí que recomendar, como supongo que ya la mayoría sabéis, tener siempre las precauciones oportunas y sobre todo yo creo que igual comentar un poco el tema del virus del papiloma humano. Se habla mucho en la mujer porque es verdad que tiene un impacto importante debido a la relación o la asociación que tiene con el cáncer de cérvix, y en el hombre es algo que queda un poquito en una nebulosa porque realmente no se hace precaución o no se hacía hasta ahora, y es algo que a veces no conocemos o no sabemos qué es lo que ocurre con el virus del papiloma o con los condilomas, las verrugas genitales en el hombre. Hay que tener en cuenta que en cuanto a tratamiento, no existe un tratamiento específico, sino es que haya aparición de verrugas. Por eso es importante cuando haya estas verrugas, sobre todo por el hecho de que es el método más importante de contagio, hay que tratarlas siempre y tener en cuenta, como decía antes, el uso de preservativos, porque sobre todo el contagio, igual que por ejemplo podrían ser las verrugas, porque es una entidad muy parecida, en las manos, en cualquier otro lugar de la piel, la protección de contacto, por ejemplo, con preservativos. Pero también es verdad que a pesar de que es una infección muy frecuente, que incluso muchas veces no da ninguna patología, con lo cual es bastante banal, a veces puede ser que sin dar ningún síntoma pueda persistir y en algún momento dar la cara. Por eso decía antes que en el hombre, sobre todo, es una patología que queda un poquito en una nebulosa. Creo que en este sentido, y para hacer difusión, lo importante, tener en cuenta, sobre todo si hay lesiones verrucosas, si hay condilomas en el área genital, siempre tener en cuenta el usar preservativos. Y también, bueno, ahora mismo se están llevando a cabo campañas de prevención, la vacunación no solo en niños, sino también no solo en niñas, sino también en niños en las escuelas, con lo cual, sobre todo, tener en cuenta la prevención. Bueno, una de las cosas que has dicho que es muy importante es que estamos ante una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, aquí lo primordial es, y más en las edades que has dicho que es bastante alarmante porque son edades de gente muy, muy joven, sí. La protección aquí realmente es la mejor prevención.
Correcto, correcto. Ese es el concepto. No hay un tratamiento específico, a no ser que haya lesiones, como he dicho, condilomatosas, pero sí que es importante tener en cuenta la prevención. Y ahora, como comentaba, pues sobre todo la vacunación, que en principio normalmente se suele hacer ya en la mayoría de colegios. Genial. Otra cosa que te quería comentar es, hablando del tema urológico, que no solo sois los especialistas de los hombres en este caso, las mujeres también tenemos problemas urológicos. ¿Qué tipo de incidencia o problema te encuentras en mujeres que quizás creas que es conveniente comentar? Mira, si estamos hablando de mujeres jóvenes, la verdad es que por frecuencia lo que sí que aparece mucho en nuestras consultas son las infecciones de orina. Es una patología que podemos considerar incluso, entre comillas, dentro de la normalidad en mujeres jóvenes, si estamos hablando pues, de 1 o 2 infecciones al año. Lo cual normalmente no reviste mayor problema y habitualmente se hace un tratamiento antibiótico empírico incluso a manos del ginecólogo. Pero sí que es verdad que a veces estas infecciones pueden prolongarse y se convierten en infecciones de repetición. Ahí es donde es muy importante hacer sobre todo un diagnóstico mediante cultivo de orina antes de empezar el tratamiento antibiótico para poder hacer un tratamiento un poquito más específico desde el punto de vista antibiótico. Aquí también la prevención es importante y también el tener en cuenta que a pesar de que antes sí que hablábamos de enfermedades de transmisión sexual, ahora no estaríamos hablando de una entidad de transmisión sexual, aunque sí que es verdad que se puede relacionar en mujeres jóvenes con la práctica sexual, no por contagio, sino por paso de bacterias, sobre todo de la vagina, por ejemplo con la penetración a nivel de la vía urinaria, produciendo pues, la infección de orina. También puede ser frecuente en mujeres con la regla, cuando están teniendo la regla, etcétera, y por eso muchas veces se recomienda la ingesta abundante de líquidos y el no aguantar la orina más de 2-3 horas. En el caso de las relaciones, si vemos que puede haber una relación entre la infección poscoital, intentar siempre orinar después de haber tenido relaciones. Pues eso es muy interesante y es un consejo muy bueno que la gente joven, mujeres jóvenes que tienen infecciones de repetición, creo que tienen que tener en cuenta. Sí que es verdad, perdona que te interrumpa, que es a nivel conceptual también ten en cuenta, porque no hay que confundir, estábamos hablando de higiene, sí que hay que tener una correcta higiene, pero en el caso de las infecciones de orina no hay que ser de alguna manera demasiado insistente en la higiene a nivel vaginal, porque hay que tener en cuenta que como en el resto de órganos, en el órgano digestivo, en la parte digestivo, en la piel, etcétera, tenemos una flora que nos protege y eso ocurre igual en la vagina. Por lo tanto, el exceso de limpieza, en este caso, podría de alguna manera alterar las barreras que tenemos o que tenéis las mujeres en la vagina y propiciar estas infecciones de orina. Perdona. Sí, justo de hecho, eso es lo que te iba a comentar, que en la época en la que estamos, que hay muchas chicas que optan por depilarse completamente, entonces el uso es muchas veces excesivo o de Salva Slip o de braguitas que no son de algodón 100% y que llevan mucha licra y que persisten. Esto sí que es verdad que algunas, la doctora Gómez Rochos lo comentaba, a veces estas cistitis de repetición muchas veces por esa entrada, ¿no? Porque es verdad que es importante que la higiene hay que mantenerla adecuada, pero el exceso de limpieza con jabones que lleven mucho detergente lo que hace es justo el efecto contrario, la destrucción. Por tanto, una infección de orina se puede producir con una buena higiene y ¿por cuál es el motivo? El principal motivo que os habéis encontrado de la mujer que tiene infecciones de orina repetitivas. Bueno, como comentaba antes, si hablamos de mujeres jóvenes, las relaciones sexuales, aunque no, insisto, no es una enfermedad de transmisión sexual,
sí que pueden propiciar el paso de bacterias a nivel de nivel vaginal, a nivel de vía urinaria, y también otros factores como alteraciones hormonales, en el caso de la menstruación en la mujer, en el caso también, si estamos hablando de otra edad, de mujeres de mayor edad, cuando hablamos de la menopausia, o también simplemente de antibióticos, tratamientos antibióticos prolongados, pueden, como decía antes, también alterar la flora saprófita que hay a nivel vaginal y propiciar el aumento de bacterias patógenas, facilitando su entrada en la vía urinaria. Genial. Pues ahora, cambiando un poco de tornas, nos vamos a la edad adulta del hombre a partir de los 40 años. ¿Crees que sería interesante, igual que las mujeres, como nos dicen los ginecólogos, tenemos que mantener esos controles anuales a partir de las primeras relaciones sexuales o en caso de que haya alguna alteración en la menstruación? ¿El varón realmente tiene que hacer estos chequeos anuales como hacemos las mujeres o lo indicarías a partir de según qué edad? Bueno, los hombres tenemos, afortunadamente también para nosotros los urólogos, un órgano que no tienen las mujeres, que es la próstata, y que eso, de alguna manera, pues a nosotros se convierte en uno de los órganos de los que tratamos más patología. En este sentido hay que diferenciar lo benigno de lo maligno. Podríamos decir que a partir de los 40 años empieza a crecernos a los hombres la próstata, y eso conlleva el aumento de sintomatología miccional, es decir, que el chorro sea algo más flojo, que aumente la frecuencia miccional, etc. Podríamos decir que a partir de los 40 años hasta un 70% de varones pueden tener este tipo de sintomatología. No obstante, no estamos hablando de patología maligna, sino es, como decía antes, patología benigna. Lo podemos ver conceptualmente como un proceso degenerativo, igual que sería, por ejemplo, la artrosis o que podrían ser las cataratas. En este sentido, si no hay sintomatología, no es necesario hacer ningún tipo de revisión. Sí que si estamos hablando de prevención en el cáncer de próstata, que es uno de los tumores, bueno, es el tumor más frecuente en hombres, sí que sería adecuado a partir de los 50, sobre todo, hacer el screening de cáncer de próstata, que habitualmente consiste en un análisis de sangre y un tacto rectal, y repetirlo según el caso, cada año, cada 2 años, bueno, pues según el contexto, los antecedentes, etcétera, del paciente. Bueno, esto es importante recordarlo porque, como bien sabes, si tú tienes pacientes que son un poco reacios a esos controles, a veces por un poco el respeto, el pudor, cada vez menos, afortunadamente, pero es importante recordarlo. Y ya para finalizar, ¿qué nos podrías comentar acerca del cáncer de testículo, por ejemplo? Cosas que tengamos que tener en cuenta, importantes. Bueno, el cáncer de testículo es verdad que no es un cáncer tan frecuente como el cáncer de mama, por ejemplo, pero sí que tiene un cierto impacto porque puede afectar, sobre todo si estamos hablando del seminoma, a pacientes jóvenes de 20-40 años, y en este caso sí que es una patología que tiene, como comentaba, pues su importancia por el impacto en la franja de edad de pacientes jóvenes. No existe realmente un estudio que demuestre que sea beneficioso la autopalpación, aunque sí que es verdad, comparándolo, como me decías tú, con el cáncer de mama, pero sí que es verdad que de alguna manera el síntoma principal, más habitual, es la palpación de una masa testicular. En ese sentido, la autopalpación puede servir siempre y cuando tengamos en cuenta cómo se debe hacer. Y digo esto porque en el testículo hay que tener en cuenta que, aparte de lo que sería la glándula testicular, existen otras estructuras alrededor del testículo, como son la cabeza y la cola del epidídimo, que nos pueden dar lugar a confusión a la hora de la autopalpación. Aunque sí que si palpamos una masa dura dentro del testículo, evidentemente es importante acudir al especialista. Pues con esto que nos has contado podríamos estar media hora más hablando. Me quedan temas pendientes, que pues cosas que pueden pasar en gente joven, como
ese testículo en ascensor, ese dolor súbito a veces que yo he tenido varios jugadores que han presentado, pero quizás esto lo podríamos abordar en otra entrevista. Date las Perfecto. gracias, Marc, ha sido súper didáctico y muchas gracias a Clínica Corachan por ofrecernos este espacio. I des de BQ-Salut ja sabeu que podeu comptar amb totes aquestes xerrades i la informació que us donem a través de la web basketcatalà.cat. Moltes gràcies.